Hola, esperando que todos estén bien. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de la formación de la imagen radiográfica, la formación de la radiografía. Y dentro de este tema vamos a tocar algunos tópicos relacionados a la interacción de los rayos X con la materia, o sea, la interacción que tienen los rayos X al atravesar el cuerpo del paciente antes de la formación radiográfica. Comenzamos explicando lo siguiente. Ya salimos de lo que pasa dentro del tubo de rayos X. Ya salimos de los temas de la formación de los rayos X, de cómo se producen los rayos X. Ahora estamos en la etapa de cómo se produce la película, la imagen radiográfica o película radiográfica si es convencional. Una vez los rayos X han salido del tubo y antes de llegar al receptor o película radiográfica, penetran en nuestro organismo, hablando de si somos nosotros, ¿verdad?, los que estamos parados en esta posición, vamos a llamarle el paciente en este momento, y en su trayecto interaccionan con los átomos que conforman los diferentes tejidos de estos pacientes. Si estamos haciendo una radiografía de abdomen, si estamos haciendo una radiografía de tórax, como es el ejemplo que está aquí. Entonces, en ese trayecto va a haber interacciones que van a contribuir a dar paso a la formación de esa imagen que vemos aquí, estos claros, estos oscuros, que se ve el hueso, que se ve el aire. Vamos a ver eso ahora. En cuanto a la interacción de los rayos X, las diferentes interacciones de los rayos X con la materia, tenemos 5, ¿verdad? Que son dispersión coherente, el efecto Compton, el efecto fotoeléctrico, producción de pares y desintegración fotónica. Pero no todas estas nos intervienen a la hora de la formación de la película radiográfica específicamente. Son interacciones que se dan cuando los rayos X interactúan, valga la redundancia, con tejidos de una persona, de un ser vivo. Las que realmente nos competen para la producción de radiografías, de la imagen radiográfica, son estas dos. O sea que simplificamos el asunto. Y aquí le agregamos algo, que por eso se queda en letra negra, para que no la confundan con estas, pero que las tres son las cosas que nos van a dar paso a la imagen radiográfica. Por eso lo titulé de esta manera: interacciones con la materia que afectan y forman la imagen radiográfica. Tenemos el efecto Compton, que es un efecto adverso, una reacción adversa que no queremos, pero es imposible eliminarla del todo, o sea que tenemos que incluir en la ecuación. Tenemos el efecto fotoeléctrico, lo vamos a explicar de inicio. Y tercero, los fotones de rayos X que llegan al receptor, que logran atravesar al paciente y llegar al receptor o la película radiográfica. Estas son las tres cosas que nos interfieren o intervienen en la formación de la película radiográfica. Específicamente estas dos. El efecto Compton, como mencioné, es algo que simplemente trae efectos adversos, que nos hace producir borrosidad en la película. Lo vamos a explicar en un momentito. Como no podemos quitarlo, tenemos que mencionarlo aquí. Entonces, comenzamos con el efecto fotoeléctrico. Si nos vamos a esa imagen anterior, nos la imaginamos donde estamos apuntando el tubo de rayos X a un paciente y vamos a hacerle una radiografía. Le decimos no se mueva, tome aire o no respire, dependiendo de lo que le vayamos a hacer, y hacemos el disparo. No se mueva, no respire, ¡pap!, hacemos el disparo. Los rayos X van a dirigirse hacia el paciente. ¿Qué pasa? Se van a encontrar con diferentes tipos de tejido. Este es un fotón de rayos X que viene desde el tubo y se encuentra con un átomo en el cuerpo de ese paciente. En este caso, puede ser un átomo cualquiera con el que se encuentre, dependiendo de dónde esté. Puede ser un hueso, puede ser
aire, puede ser líquido, etcétera. En este caso vamos a imaginar que se topó con un átomo de un hueso, que es una estructura bien densa atómicamente, tiene muchos átomos y es más difícil para los rayos X atravesarlo. Si usamos así la lógica o sentido común, un hueso es más duro, ¿verdad?, que por ejemplo una esponja, comparándolo con un pulmón. Entonces es más difícil que lo atraviese. Ese tejido va a frenar o va a absorber en mayor cantidad los rayos X. Esto es una explicación simplificada de lo que es el efecto fotoeléctrico. Son fotones de rayos X que se chocan con un electrón de la capa interna de un átomo. Ese fotón de rayos X no tiene la suficiente energía como para arrancarlo y que le quede energía, sino que él da toda su energía en ese punto, en ese choque, arranca ese electrón de ese punto, pero ahí perdió toda su energía. O sea que no va a llegar a la película radiográfica. Ese fotón de rayos X no logra atravesar al paciente. Esto es el efecto fotoeléctrico, no es más de ahí. Si lo comparamos con los aviones kamikaze de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, los kamikaze eran aviones japoneses que se estrellaban en los barcos del enemigo, ya sea principalmente Estados Unidos. Al estrellarse ahí, entre todos, por ejemplo, podía haber una flotilla de 15, 20 aviones y se estrellaban en el barco. Lograban hundir ese barco, pero todos morían en el intento. Esto es un fotón kamikaze, el fotón fotoeléctrico, que se encuentra con una estructura que no puede atravesar, pero logra arrancar ese electrón, pero pierde toda su energía aquí. Eso quiere decir que no atraviesa el cuerpo y no llega a la película. Espero que con esto se entienda claramente. Entonces, la contraparte de esto son los fotones de rayos X que sí logran atravesar el cuerpo del paciente y sí llegan a la película radiográfica. Un fotón que no le pase esto, no se encuentre con un átomo de una estructura densa, sino que por ejemplo pasa por un pulmón, pasa por líquido, de 1.000.000, estoy poniendo un número para ejemplo solamente, de 1.000.000 de fotones, vamos a decir que el 50% pasa por esto y el otro 50% simplemente logra atravesar al paciente y llegar a la película. Ahí tenemos dos cosas que son las que realmente forman la película radiográfica: fotones que llegan a la película y fotones que atraviesan por efecto fotoeléctrico. Los fotones que atraviesan por efecto fotoeléctrico son los que producen las imágenes blancas en la radiografía. Vamos a ir a una imagen radiográfica para mostrarles. Aquí, por ejemplo, esto es una radiografía de tórax. Estas imágenes blancas de los huesos son fotones, son gracias a fotones que no lograron atravesar ese hueso, y en esa parte de la película radiográfica entonces se quedó intacta, nada la tocó, y a la hora de que se manifestara en una imagen, ya sea digital o por un revelado, se ve blanca. La contraparte son los fotones que sí logran atravesar, por ejemplo en la parte del pulmón, en esta parte aquí, alrededor del cuerpo del paciente, ¿verdad? Que no hay nada, ahí atravesó, llegó a la película, se ve negro. Estas partes blancas se les llama radiopacas en radiografía, y a las partes oscuras o negras se les llama radiolucentes. Entonces al final la imagen radiográfica se forma por esa dualidad que genera un contraste para formar una imagen. Si tuviéramos toda la imagen negra, radiolucente, no tuviéramos nada. O sea, sin contraste no hay imagen.
Eso es como una pintura también que estemos pintando. Si pintamos el lienzo todo rojo, no tenemos ninguna imagen, tenemos un lienzo rojo. En cambio, si ponemos en combinación con el rojo algunos trazos amarillos o verdes, ahí tenemos una imagen, ya comenzamos a formar una imagen. Si en este caso todos los fotones de rayos X atraviesan al paciente y llegan a la película, o sea, ponemos una potencia bien alta para esa estructura, para el tórax de ese paciente, una persona, por ejemplo, un niño, y ponemos la potencia en la consola como que estamos radiografiando a un adulto, todos esos fotones van a atravesar esa estructura y van a llegar todos a la película. Eso lo podemos lograr controlando la potencia del aparato, ¿verdad? Pero en ese caso todo se vería negro, todo se vería radiolucente y no tuviéramos imagen radiográfica. El otro extremo, que la potencia en la consola, la potencia del tubo que controlamos en la consola, sea muy baja para una persona, por ejemplo, bien fuerte o bien obesa. Ponemos una potencia bien baja, como si fuera para un niño, y hacemos el disparo. Entonces lo que va a pasar es lo contrario. Ninguno o la mayoría de esos fotones de rayos X no van a tener la suficiente potencia para atravesar los tejidos, y lo que se va a ver es todo blanco, todo radiopaco, no hay imagen. Entonces nosotros debemos saber jugar con eso dependiendo de la estructura. Por eso en las radiografías, para cada estructura vamos a tener una técnica que es a lo que le llamamos a la combinación de la potencia, de los parámetros de potencia en la consola, que vamos a aprender más adelante: kilovoltaje, miliamperaje, tiempo. Eso si es una radiografía de cráneo, si es una radiografía de tórax, si es una radiografía de abdomen, si es una mano. Cada una conlleva una potencia diferente en la consola que vamos a manejar nosotros, o en algunos casos hay algunos aparatos que ya la manejan automáticamente, pero la potencia es diferente. ¿Para qué? Para lograr este contraste, que se vean las densidades radiográficas bien diferenciadas, que es nuestro próximo tema. Vamos a desglosar esas densidades radiográficas. Que se vea el hueso, que se vea el aire, que se vea si hay líquido, que se vea si, que se diferencie y que se forme una imagen. Ese es el concepto de calidad de imagen: representar lo más fiel posible la anatomía de la persona. Si todo es negro, no hay imagen. Si todo es blanco, no hay imagen. Debe haber un contraste, y ese contraste se logra manejando la potencia de esos fotones de rayos X en el tubo, y ahí entonces intervienen y entran en la ecuación el efecto fotoeléctrico, el efecto fotoeléctrico que da las imágenes blancas, los fotones que atraviesan normalmente sin ningún problema, que nos dan las imágenes negras o radiolucentes, y el efecto Compton, que solamente viene a dañar todo este asunto y a provocar borrosidad, y que tenemos que tomar medidas para reducirlo lo más posible. Volvemos atrás. Entonces, ya entendiendo que entre el efecto fotoeléctrico y los fotones que sí logran atravesar al paciente, que no pasan por ningún efecto de ningún tipo, simplemente atraviesan y llegan a la película, es la formación de la imagen, por esas dos cosas. Ahora bien, el efecto Compton o dispersión Compton, como también se les llama, es un factor que no podemos dejar fuera aunque queramos. Pasa aleatoriamente a algunos fotones de rayos X y contribuye a la borrosidad de la imagen radiográfica. O sea, baja la calidad, disminuye la calidad de la imagen radiográfica. ¿Por qué? Por lo siguiente. Esto es el efecto Compton. De ese millón de fotones, vamos a decir, el 1%, 2%, vamos a ponerle un por ejemplo, simplemente, pasa por efecto Compton. ¿Qué les pasa? Ese fotón
choca con uno de los electrones de algún tejido en el cuerpo, X o Y, esto pasa aleatoriamente, logra arrancar un electrón de las capas superiores, pero se desvía. Sigue con energía porque estos electrones de las capas superiores no tienen mucha energía de ligadura, se arrancan fácilmente, pero al chocar él se desvía, como si fueran bolas de billar, como el ejemplo que puse anteriormente en la producción de rayos X. Choca y se desvía. Si esto era una radiografía de tórax que estábamos haciendo, por ejemplo, se supone que debería atravesar esa parte del pulmón ahí, o del corazón, o de algún vaso, y llegar a la película en ese mismo punto. Pero él se desvió y cayó en la parte, por ejemplo, si iba a la altura del corazón, entonces aquí cayó y chocó en la película, llegó a la película radiográfica a la altura de donde está la base de los pulmones o el diafragma, por ejemplo, o la parte que se ve donde está el abdomen. No iba ese fotón en esa parte, o sea que en esa área de ahí tenemos un intruso que simplemente llega a esa área a crear borrosidad en la película. Es como que usted esté haciendo una pintura, usted esté pintando algo en un cuadro con colores diferentes, y en la parte de arriba usted esté pintando rojo y de la mitad para abajo usted esté pintando con negro. De repente usted pintando con el rojo en la parte de arriba le salpica y caen manchitas de rojo abajo en donde está el color negro. Eso es el efecto Compton. Sin querer, pero en algunas no se puede evitar del todo, o sea que lo que hacemos es poner filtración, algunos elementos, accesorios que se utilizan para filtrar estos fotones y reducirlos a la menor cantidad posible. Y también el buki de pared y de mesa tiene esta filtración ya de fábrica, pero alguno que otro siempre se escapa, o sea que debemos mencionarlo en todo esto, el efecto Compton. Tenemos tres cosas, como mencionamos, volvemos un poco atrás: el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y los fotones que llegan al receptor y a la película sin ningún problema. Estas tres cosas forman la imagen radiográfica. Entonces, miren un ejemplo de cómo funciona el efecto Compton para que entiendan un poquito mejor. Cuando un rayo X es dispersado por el efecto Compton, recuerden que también se le llama dispersión Compton, y es por esto que explicaba, el receptor de imagen considera que el rayo procede directamente de la fuente emisora. O sea, tenemos una imagen aquí, por ejemplo, como les explicaba, una radiografía de tórax, le estamos haciendo aquí a este doctor de ejemplo. Se supone que la imagen debería formarse directamente a la altura donde está el órgano, pero por ejemplo, que venía a formar la parte de la base, se desvía y cae aquí arriba. Entonces en esta área lo que hace es que produce es bajar la calidad de la imagen. En resumen, tenemos algo también que se llama absorción diferencial. Esa dualidad que yo les expliqué entre los fotones que sí llegan y los que no llegan, eso es lo que se llama absorción diferencial. El 1%, el 1% de los rayos X incidentes en un paciente llega al receptor de imagen. Menos de la mitad de los que alcanzan el receptor contribuyen a formar una buena imagen, porque hay un por ciento que le pasa efecto Compton. Así, la imagen radiográfica procede aproximadamente de un 0.5% de los rayos X emitidos por el tubo de rayos X. Aquí vamos entendiendo un poco más por qué en el tubo se mantiene dentro al vacío, porque este 1% de rayos X utilizable que sale debe ser aprovechado al máximo, ya que es tan poquito también, ¿verdad? Poquito en lo que podemos entender, porque de millones y millones esto es suficiente. Ahora que en el trayecto también hay algunos fotones que se pierden. O sea que de ese 1%, la mitad son los que van a contribuir a la formación de la imagen radiográfica. Y es suficiente, porque podemos verlo en
en las radiografías, ¿verdad? Que siempre las hacemos. O sea que ese 0.5% es suficiente. Ahora miren aquí, en este diagrama está todo junto. Y hay otra cosita también que les voy a explicar. Este es el tubo, salen los fotones de rayos X, ¿verdad? No se mueva, no respire, y hacemos el disparo. De esos fotones, primero, ¿verdad? Hay algunos que atraviesan normalmente en las áreas donde deben atravesar y llegan a la película radiográfica, formando las imágenes de color negro o radiolucentes. Radiolucente, el nombre viene porque pueden atravesar, radiolucente, pueden atravesar fácil la estructura. También a las estructuras o órganos o tejidos se le llama así, un tejido radiolucente, porque deja pasar fácil a los rayos X. Entonces, la otra parte son los fotones que pasan por efecto fotoeléctrico, que se chocan, por ejemplo, con un hueso, pierden toda la energía y no logran atravesar. Como la luz, por ejemplo, cuando usted le pone su mano, no logra atravesar y forma una sombra en la pared, que es esa área de esa luz en donde los fotones de luz no lograron atravesar. No lograron atravesar. En esas áreas de la película es que se ven las imágenes blancas o radiopacas. O sea que los huesos, por ejemplo, son estructuras radiopacas, órganos radiopacos. No dejan pasar los rayos X fácilmente, tienen muchos átomos, son densos. Y la tercera cosa es lo que nos queda, el efecto Compton, que son esos fotones que se dispersan y caen en otros sitios de la película en donde no deberían y producen un decrecimiento de la calidad de la película o borrosidad. ¿Qué otra cosa pasa con el efecto Compton también? Son los responsables, esos fotones, de la radiación dispersa que se genera en la habitación. Radiación dispersa se le llama a esos fotones que gracias al efecto Compton se van a otros lados en la habitación. O sea, no solamente van a dispersarse y a desviarse en dirección a la película. Ellos pueden desviarse en cualquier dirección y eso salta dentro de la habitación de rayos X. Por eso, si hay un familiar, por ejemplo, que quiere quedarse ahí con ese paciente que le estamos haciendo la radiografía y se va a parar aquí, debemos ponerle una bata plomada, una bata o mandil plomado. O sea, que tiene plomo, arilla de plomo para protegerlo de esos rayos X. Toda persona que se quede dentro del área donde está el tubo de rayos X, ya sea en rayos X convencional, ya sea en tomografía, en cualquiera de las áreas o modalidades de imágenes médicas, debe de protegerse por la radiación dispersa. Esos fotones que atraviesan por efecto Compton pueden desviarse en cualquier dirección. Es una radiación baja, son pocos fotones, pero igual debemos cuidarnos. Por eso también las habitaciones de rayos X están protegidas, sus paredes deben estar plomadas o tener el grosor adecuado, y las puertas y vidrio que está en el área de rayos X también debe ser plomada, debe contener plomo o tener el grosor adecuado para que esos fotones de radiación dispersa no salgan. Es una radiación bien baja, vuelvo y repito, no hay que alarmarse por eso ni nada, pero hay que protegerse. Y sobre todo, nosotros que somos los que trabajamos en el área de la salud, no debemos de quedarnos dentro de la habitación por nada que no sea absolutamente necesario. Por ejemplo, un paciente que nos pide que, por ejemplo, con un niño que anda solo, la madre anda sola con el niño está muy inquieto y necesita que usted ayude a agarrar al niño. Eso es algo que no debemos hacer, lamentablemente. Con todo el respeto, nos negamos, decimos que no podemos, no estamos supuestos a hacer este tipo de cosas por nuestra salud y porque, tenemos derecho, ¿verdad?, al final legalmente a no quedarnos dentro. Somos empleados del área de radiación y trabajamos en esto
24 horas. O sea, en algunos casos, ¿verdad? Pero trabajamos todos los días en el área, vamos a decir. Si todos los días hacemos este tipo de cosas, favores, nos quedamos dentro, nos descuidamos, etcétera, esa dosis que vamos a recibir va a ser bien alta, porque todos los días vamos a estar en eso, cumpliéndole un favor a alguien y siendo buenas personas. Y lamentablemente no debemos, por nuestra salud. Al que se quede aquí es porque ese es su familiar y se le pone su bata. Si es muy necesario y un día hay algún caso extremo, bueno, pues te lo puede hacer, pero que no sea la costumbre. Y si lo hace, claro, debe protegerse, debe ponerse su bata plomada. Espero que hayan comprendido todo con relación a la formación de la imagen radiográfica. Terminamos por este video, por esta clase, y nos vemos en la siguiente. Cambio y fuera.